Sentimos la energía, el poder de la pirámide, el tetraedro en nosotros. Esta carga electromagnética en nosotros. La respiración arranca bien abajo, 2 dedos abajo de ombligo, en el centro de energía de nuestro cuerpo, en Tantien. Sentimos la energía circular desde la base de la columna, de coxis, subiendo por lumbares, por todos nuestros centros, corazón, timo, centro 5, se habla de glándula tiroides, para llegar a cráneo, hacia la tríada de glándulas y bajando la energía. Sentimos la respiración, repito, abdominal baja, primordial, esta respiración natural, salvaje, con la que venimos al mundo. Retornamos a ella y dejamos que se manifieste. Sentimos cómo se expanden, cómo se dilata, cómo se contrae el diafragma. Sentimos la energía circulando desde la base de la columna, estos centros el inconsciente en mí, el inconsciente colectivo. La energía ancestral hereditaria. Siento cómo se expande la parte de atrás también, riñones. Expando, acepto miedos, libero. Siento este canal fluir. Esta energía, este chi, circulando desde la base de la columna en conexión con la tierra, este negativo, subiendo por todos los centros, activando la octava. Este centro más allá, que nos conecta con la octava universal, el ser multidimensional que somos, el Nahual, el yo cuántico, el Brahman, y sentimos nuestro campo electromagnético expandirse, se expande el fractal. A través de la respiración consciente se abre también la parte de caja torácica, corazón, desde la base fluye energía, glándula suprarrenal, la parte de estómago,
la personalidad relajada, la respiramos. Flexible, glándula páncreas. Sentimos en corazón. La verdadera compasión. El no apego. El amor no controlado. Y se expresa glándula timo. Se empieza a activar el movimiento elíptico de este tetraedro. Se empieza a mover. Nos empezamos a mover físicamente este tetraedro en nuestro centro gravitacional. Desde nuestro vacío se abre centro 5 ahora, glándula tiroides. Primer paso, primera expresión de nuestro ser holístico, multidimensional, expresando su propósito esencial. Este tetraedro, esta pirámide, ya en nosotros, con esta carga electromagnética, geométrica, sagrada, expresándose en nuestro campo vibracional. Se expresa el toroide desde nuestro vacío, desde nuestra singularidad única, irrepetible, en este fractal del campo cuántico holográfico unificado, del cual somos parte, con la fuente. Y se activan la tríada de glándulas en cráneo, pineal, pituitaria, hipotálamo. Se agregan los bioquímicos correspondientes a este estado alfa de conciencia. Esta pirámide, esta tríada en esta zona de las glándulas en el cráneo, activan equilibrio. Dos fuerzas opuestas y una tercera fuerza equilibrando. Fluimos en esta energía ilimitada, toroidal, en este campo electromagnético. El tetraedro, la pirámide en nosotros. La frecuencia del oro en nosotros. Nuestras glándulas activan dicha alquimia. Empieza a salir un sonido, una M grave. En conexión con la fuente. Y activamos la frecuencia, las partículas cuánticas del oro en nosotros, en nuestras glándulas, en esta tríada pineal, pituitaria e hipotálamo. Lo sagrado ya en nosotros, desde adentro
hacia afuera. Desde el espacio, desde el vacío interior, cargado, lleno de energía infinita, inconmensurable. Respira cada célula de nuestro bioorganismo. La vibración del universo expresándose a través de nosotros.